Te adoramos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Dios le guarde. Este es un día muy maravilloso. Este es un día muy especial en el cual nosotros nos gozamos y nos alegramos en su presencia. En su presencia siempre hay bendiciones. En su presencia siempre hay plenitud de gozo. Siempre hay delicias. Así que de una vez vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Así que dígale a los demás que ya vamos a entrar al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y hay una palabra que hace días Dios ha puesto en lo más profundo de mi corazón para compartir con todos ustedes. Amén. Y esta palabra la vamos a compartir durante todo el mes de junio, que es el mes que estamos, ¿verdad?, viviendo. Gloria a Dios. El mes de junio. Hoy estamos a 14 de junio. Gloria a Dios. Y mañana 15 estoy de Happy Birthday. Estoy de cumpleaños. Mañana 15 de junio. Mi deseo era pasarlo junto a ustedes, pero que se haga la voluntad de Dios. Nosotros no nos gobernamos, nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Dios es maravilloso y Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha sido fiel. De manera que si Dios ha permitido que cumplamos un aniversario más de este lado del mundo, pues que se haga la voluntad de Dios. Y hay que ser agradecido. Nací para predicar su palabra. Fui escogido desde antes de estar en el vientre de mi madre para ser profeta a las naciones. Esa es mi vocación y ese es mi llamado. Esa es mi asignación. Y me siento contento por estar cumpliendo con el propósito de Dios. Amén. Así que vamos a entrar a la enseñanza que Dios ha puesto en lo más profundo de nuestros corazones. Así que le invito a todos a que abran su Biblia conmigo en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 18. El libro de Romanos, capítulo 4, verso 18. Es una palabra que hace ya unos cuantos días yo compartí por escrito con la iglesia, por el WhatsApp. Yo compartí esta palabra por escrito. Gloria a Dios. Pero esta simplemente es la primera parte de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. La que yo compartí solamente es la primera parte de esta enseñanza. Y hay otras partes más que la estaremos compartiendo durante el transcurso del mes de junio. Y esa palabra que Dios ha puesto en mi corazón lleva como tema: ¿qué necesita la iglesia hoy? Ese es el tema que le voy a enseñar. Y esta es la primera parte de esa enseñanza. ¿Qué necesita la iglesia hoy? Romanos capítulo 4, versículo 18 hasta el 21. La palabra de Dios dice: en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Se está refiriendo a Abraham, siendo ya de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad, dice la palabra,
tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Amén. Y dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dice que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué necesita la iglesia hoy? Y yo quiero que hablemos acerca de esta figura muy importante en la Biblia, y es la figura de Abraham. ¿Por qué quiero que hablemos de esta figura tan importante, de este personaje tan importante? Porque Abraham ha sido de inspiración para muchos creyentes. Incluso algunos teólogos le llaman a este patriarca el padre de la fe. El padre de la fe. Y de hecho, yo también le llamo el padre de la fe, porque Abraham se convirtió en un ejemplo a seguir, un hombre que creyó a Dios sin cuestionarlo. Amén. ¿Qué necesita la iglesia hoy? Si esta pregunta se hubiese hecho hace 8 o 9 meses atrás, los pastores y los líderes cristianos en general seguramente responderían esta pregunta de la siguiente manera. Si a los pastores o a los líderes o a las personas eclesiásticas le hubiesen hecho esta pregunta hace 10 meses atrás o hace un año atrás, ¿qué necesita la iglesia hoy? Todos nosotros quizás responderíamos de la siguiente manera: bueno, necesitamos templos más grandes, porque son muchas las iglesias que hoy en día están viviendo o están adorando a Dios en locales rentados, en locales alquilados. Entonces muchos pastores dirían: bueno, yo necesito la iglesia hoy que construyamos un templo, que construyamos una edificación para así adorar a Dios. Y otros quizá dirían: necesito un templo más grande porque ya el nuestro, el que tenemos, es muy pequeño y la gente no cabe porque es muy pequeño. Entonces necesitaríamos un templo más grande. Otros dirían: bueno, necesitamos aire acondicionado. Y otros dirían: necesitamos nuevas sillas, comprar más sillas. Y otros dirían: yo necesito cambiar la silla que tengo por silla más cómoda. Amén. Y otros contestarían de la siguiente manera: necesitamos cámaras de grabación para poder grabar los cultos con excelencia y de esa forma transmitir por la televisión. Otros dirían: necesito para mi iglesia un escenario mejor, una escenografía mucho más moderna. Otros dirían: bueno, mi iglesia necesita autobuses para transportar a los hermanos de la iglesia a aquellos que viven un poquito distantes. Otros dirían: yo necesito nuevos ingresos, más ingresos económicos para poder expandir el reino de Dios. Y otros dirían: bueno, necesito que mi iglesia crezca numéricamente, etcétera, etcétera, etcétera. Si hubiésemos hecho esa pregunta quizás 10 meses atrás, algunos contestarían de esa manera, de esa forma. Pero en este tiempo que el Señor nos ha permitido vivir, en este tiempo que el Señor nos ha permitido enfrentar, ya esa pregunta la contestaríamos de una forma diferente. Amén. Ya esa respuesta sería un poco diferente, sería un poco distinta a la que daríamos 10 meses atrás. Hoy en día, quizás muchos de nosotros contestaríamos de la siguiente manera: ¿qué necesita
la iglesia hoy, muchos de nosotros nos enfocaríamos en este tiempo a algo mucho más espiritual. Nos enfocaríamos a algo sumamente espiritual. Nosotros estamos ya a mediados del mes de junio. Y yo creo que este mes de junio es un mes en el que nosotros debemos enfocarnos más que nunca en la palabra de Dios. Debemos enfocarnos en lo que la palabra de Dios dice y establece. Entonces, considerando lo que la palabra establece y considerando lo que se está moviendo en el mundo espiritual, ¿qué la iglesia necesita en el día de hoy? ¿Qué necesita la iglesia en el día de hoy? Y yo quiero que usted entienda que cuando hablamos de la iglesia, no nos estamos refiriendo a un concilio. Cuando hablamos de la iglesia, no nos estamos refiriendo a una institución religiosa. Cuando hablamos de la iglesia, no me estoy refiriendo a una organización. No, cuando hablo de la iglesia, yo me refiero a nosotros, a cada persona que ha nacido de nuevo, que alaba a Dios en espíritu y en verdad, y que está habitando en las naciones de la tierra, en cada lugar, en cada rincón del mundo. Hay una representación de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia eres tú y soy yo. Nosotros somos el templo. Nosotros somos la iglesia donde habita el templo, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Entonces, señalando ese punto, ¿qué necesita la iglesia en el día de hoy? ¿Qué necesita la iglesia hoy en día? Y para contestar esa pregunta, yo quiero que tú entiendas lo siguiente. La iglesia necesita una fe tan radical, una fe tan gloriosa, una fe tan fuerte como la fe que tenía Abraham. Por eso yo quiero hablar de ese personaje tan glorioso, conocido en la Biblia como Abraham. La iglesia necesita una fe como la de Abraham. Entonces yo quiero que reflexionemos acerca de esta fe que tenía Abraham. Oye lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 18 hasta el 20. Fíjate bien cómo la palabra de Dios habla acerca de este personaje que trascendió en el tiempo llamado Abraham. Dice Romanos 4, del 18 al 20, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Su cuerpo estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, porque tenía 99 años. Y a pesar de que su esposa, Sara, era estéril, dice que él no dudó, sino que le creyó a Dios. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, por algo, los teólogos, al estudiar este personaje conocido como Abraham, le han puesto a este personaje el padre de la fe. Pues verdaderamente este personaje llamado Abraham tuvo una fe, para mí, tuvo una fe extraordinaria. Tuvo una fe digna de imitar. La iglesia de hoy necesita conocer esa clase de fe. La iglesia de hoy necesita experimentar esa clase de fe. Abraham le creyó a Dios.
Abraham pudo creerle a Dios. Abraham pudo confiar en Dios. Y aun cuando ya no había esperanza, él le creyó a Dios. Porque él había recibido una promesa. Y él sabía que el Señor no le podía fallar. Él sabía que los hombres mienten, pero que el Dios que él conocía no le podía mentir. Y a pesar de que tenía 75 años de edad cuando recibió la promesa, la palabra de Dios establece que él le creyó a Dios. Óyeme bien, tenía 75 años de edad cuando el Señor le hizo la promesa. Acuérdese que él andaba con un criado que se conoce en la Biblia como Eliezer. Amén. Y el Señor le tuvo que decir: él no será tu heredero. Sal de la tienda y cuenta las estrellas, a ver si la puede contar. Así será tu descendencia, y por lo tanto no te va a heredar ese Damaseno llamado Eliezer, lo dice Génesis capítulo 15, sino que es un hijo tuyo el que te va a heredar. Te voy a dar un hijo. Tu descendencia será grande en la tierra. Y cuando Dios le hizo esa promesa a Abraham, la palabra dice que Abraham tenía 75 años de edad. Y después que Dios le hizo la promesa a Abraham, pasaron casi 25 años más. Óyeme bien, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, Abraham tenía 75 años. Y esa promesa se cumple entonces en Abraham 25 años después. Pasaron 25 largos años para que Abraham viera con sus ojos lo que Dios le había prometido. Pero no obstante a eso, la palabra de Dios establece que Sara, su esposa, era estéril. Su vientre estaba seco. Pero Dios no miente. Cuando Dios te hace una promesa, la palabra dice que Él cumple sus promesas. El hombre te puede fallar, pero Dios no falla. Si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que te va a sacar de esa situación, Él lo va a hacer. Si Él dijo que te va a restaurar, Él lo va a hacer. Si Él dijo que te va a usar como un instrumento de bendición, Él te va a usar como un instrumento de bendición. Si Él dijo que te va a levantar para este tiempo, Él lo va a hacer, porque Él no puede mentir. Ahora asegúrate que haya sido Dios el que te haya dado la promesa, porque el ser humano te puede engañar. El ser humano te puede defraudar, pero Dios no miente. Si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Y más si Él confirma lo que te promete, porque Dios te da una palabra y el diablo por otro lado se levanta para impedir que esa palabra se cumpla en tu vida. Óyeme bien, hay una guerra en los aires, porque hay una palabra que Dios te dio. Y esa palabra que Dios te dio vino para sellar tu vida. Esa palabra que Dios te dio vino para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Pero los demonios saben eso, el diablo sabe eso, y te hace la guerra para que tú pierdas tu posición y pierdas el propósito de Dios. Pero si Dios te dijo que te va a usar, Él te va a usar. Si Dios dijo que te va a bendecir, Él te va a bendecir. Si Dios dijo que te va a levantar, Él te va a levantar. Él no puede mentir. Él no puede mentir. La palabra dice que su esposa era estéril. La palabra dice que Dios le había hecho una promesa a Abraham y le dijo que él sería padre de generaciones, que su descendencia sería grande en la tierra. Él portaba esa palabra, y a pesar de que él tenía casi 100 años, a pesar de que su esposa era estéril, él sabía que el propósito se iba a cumplir en su vida. Él le había creído a Dios. Él había creído la palabra que había recibido de parte de Dios. Yo sé que usted tiene una palabra. Yo sé que usted porta una palabra. Y hasta que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida, no ha nacido el virus que te pueda detener. No ha nacido la enfermedad que te pueda detener.
No ha nacido el cáncer que te pueda detener. No ha nacido el diablo asqueroso que te pueda detener. Si Dios dijo que te va a bendecir, Él lo va a hacer. Si fue Dios el que habló, Él va a cumplir esa promesa. Si fue el Dios que te dijo que te va a usar, Él te va a usar. Si fue Dios el que te dijo que Él te va a bendecir, Él te va a bendecir. Rabacata la ramasaya. Él te va a bendecir, te va a levantar, te va a usar como un instrumento, te va a usar como un canal de bendición. No importa las oposiciones que tú tengas, los obstáculos que tú tengas. Si Dios dijo que te va a usar, Él te va a usar. Si Dios dijo que te va a bendecir, Él ya te ha bendecido. Ya eso es una realidad en el mundo espiritual. Ya es una realidad en el mundo espiritual. No permita que la enfermedad te aflija. No permita que esa condición que tú estás viviendo te aflija. No permita que las circunstancias del momento te aflijan. No permita, gloria a Dios, que las oposiciones del momento te desvíen del propósito de Dios. Abraham ya era viejo, pero portaba una palabra. Sara era estéril, pero había una palabra. Había una palabra de parte de Dios. Y cuando hay una palabra de parte de Dios, no importa el obstáculo que haya. Cuando hay una palabra de parte de Dios, no importa la oposición que haya. Cuando hay una palabra de parte de Dios, esa palabra se tiene que cumplir. Oye lo que dice el libro de Génesis. Génesis 18:10. Génesis 18:10. Oye lo que dice Génesis 18:10 y 12. O del 10 al 12 dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí, que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya Sara ni menstruaba. Ya, gloria a Dios, había pasado la costumbre. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Amén. Y dice la palabra que se rió. Se rió. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Sara se rió. Y dice la Biblia que Sara se rió, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Tendré deleite, siendo el Señor mi Dios ya viejo. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el eterno nombre del Señor. ¿Qué necesita la iglesia hoy? Sea Dios glorificado. Sea Dios bendecido. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Tuvimos dificultad con la transmisión, con el internet. Se cortó, pero continuamos en el nombre de Jesús. Dice Génesis 18, del 10 al 12. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él.
Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, dice Sara, siendo también mi Señor ya viejo. Oye lo que dice: siendo el Señor mi Dios ya viejo. ¿Qué necesita la iglesia hoy? Esa es la pregunta. Nosotros necesitamos hoy una fe como la fe de Abraham, para poder creer y confiar en Dios, aunque por la circunstancia de la pandemia muchas veces parecería que no hay esperanza, parecería que ya no hay solución. Aunque la respuesta de Dios aún no llega, debemos mantener nuestra fe fortalecida en el Señor. Y sin duda en nuestro corazón, a pesar de las malas noticias, aunque no haya aún una vacuna para el COVID-19, aún a pesar de las estadísticas y de las proyecciones que los gobiernos hacen, necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos creerle a Dios y creer en Dios. La palabra dice en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a su hijo espiritual Timoteo, en su capítulo 1, versículo 12, segunda de Timoteo 1:12, la Biblia dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Es lo que el apóstol Pablo le escribió a su hijo espiritual Timoteo: yo sé en quien yo he creído. Le escribe el apóstol Pablo a Timoteo: yo sé en quien yo he creído. Y yo sé que el Señor me ha guardado un depósito para aquel día. Tenemos que creerle a Dios. A pesar de las pruebas que nosotros estamos viviendo, porque el mundo fue afectado grandemente con esta situación. Todos los países del mundo fueron afectados económicamente. Y nosotros tenemos que aprender a depender de Dios en este tiempo de tanta tragedia, en este tiempo de tantos ataques. Tenemos que aprender a confiar y a creerle a Dios. Abraham no permitió que la duda debilitara su fe. No, sino que le creyó a Dios con todo el corazón. Entonces, ¿qué fue lo que Abraham hizo para poder tener una fe así? ¿Qué fue lo que él hizo? Mira lo que dice Romanos, capítulo 4, versículos 20 y 21. Romanos 4, 20 y 21 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Oye, él era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Gloria a Dios. Él era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no permitió que la duda debilitara la promesa de Dios en su vida. Abraham no permitió que la duda debilitara su fe, sino que se fortaleció en fe, dice Romanos 4:20. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, a pesar de la duda que tenía su esposa en un momento determinado, aun cuando la promesa tardó 25 años, aun cuando esa promesa tardó 25 años, la palabra dice que Abraham se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe.
y le creyó a Dios. Abraham estaba plenamente convencido del poder de Dios. Abraham estaba completamente convencido de la fidelidad de Dios. Amén. Lo dice Romanos 4:21. Dice que él estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que él le había prometido. Él estaba convencido de que Dios era poderoso para hacer cumplir esa promesa. Amén. Para Abraham era ciertísimo lo que Dios le había dicho. Sin lugar a duda, pues él sabía que Dios tiene todo bajo control. Él sabía que Dios tiene todo el poder para hacer esa promesa realidad. Él lo sabía. Tenía casi 100 años. Tenía 99 años. Sara ya estaba acabadita. Ya era vieja. Y aparte de que era vieja, duró toda una vida siendo estéril. Pero la palabra dice que Abraham le creyó a Dios, se fortaleció en fe y vio esa promesa como ciertísima. Oye, vio la promesa de Dios como ciertísima, como algo cierto. Abraham se dejó guiar por el Señor cuando no conocía el camino. Él confió en Dios. Cuando no conocía hacia dónde iba, él aprendió a confiar en Dios y aprendió a caminar por fe. Él aprendió a caminar por fe. Él no cuestionó a Dios, sino que él aprendió a caminar por fe. Dice Hebreos 11:8. Abra su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Vio lo que dice? Salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. De manera que Abraham le creyó firmemente a la palabra de Dios. Le creyó a Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 18, versículos 13 y 14. Génesis 18, 13 y 14. Mira lo que dice. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Yo lo que dice, Sara tendrá un hijo. De manera que él confió en la palabra de Dios. Él confió en las promesas de Dios. Él sabía que para Dios no había nada difícil. Él sabía que para Dios no había nada imposible. Por eso cuando le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, él sabía que aunque él se lo sacrificara y Isaac muriera, Dios tenía el poder de resucitar a su hijo aún de entre los muertos. Por eso él no dudó en sacrificarle a su único Isaac. Lo dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 17 hasta el 19. La palabra dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En sentido figurado también le volvió a recibir. Gloria a Dios. En este tiempo de tantas enfermedades,
en este tiempo de pandemia, nosotros como iglesia de Cristo que somos, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que confiar sin dudar en las promesas de Dios. Debemos confiar y caminar en fe en este camino de sombra y de muerte. Con la misma fe de Abraham, cuando ofreció a su hijo. Así nosotros igualmente debemos confiar que aquel que nos ha llamado también nos va a respaldar. Tenemos que confiar que el Señor nos va a cubrir y nos va a guardar de todas las enfermedades que hay en la tierra. Tenemos que confiar y creerle a Dios. Tenemos que creer que Él nos va a guardar de esta pandemia, que Él nos va a guardar de contagiarnos, que no vamos a enfermar. Créele a Dios. Créele a Dios. Y si llegáramos a enfermarnos, aunque nos llegáramos a contagiar, tenemos que creerle al Señor que vamos a sanar. Que vamos a sanar. Amén. Y si llegamos a morir, Él nos va a salvar. Tenemos que creerle a Dios. Esa era la fe de Abraham. Él sabía que aunque Él ofreciera a su único hijo, el Señor iba a ser capaz de levantarlo de entre los muertos. Dios es fiel. Amada iglesia, amado pueblo, Dios es fiel. Fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que te ha hecho la promesa. Al igual que Abraham, Dios te ha hecho una promesa. Y Él sigue siendo fiel a nosotros hoy. Él sigue siendo fiel a sus hijos. Él sigue siendo fiel a su iglesia. La palabra dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Oye lo que dice. Nos confirmará y nos guardará del mal. Dios es fiel. Dios es fiel. En el Antiguo Testamento, en el Viejo Testamento, Dios le dijo a Abraham que para él no había nada difícil. Y en el Nuevo Testamento, el Señor nos recuerda lo mismo hoy. A la iglesia de hoy, en el Nuevo Testamento, el Señor le recuerda lo mismo. En Lucas 1:37, el Señor le recuerda a la iglesia, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir. Él no puede mentir. Dios en su naturaleza no puede mentir. Es imposible que Dios pueda mentir. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Al igual que Abraham, nosotros debemos confiar en Dios. Y aunque pase lo que pase, Dios está con nosotros, porque Él lo ha prometido. En Mateo 28:20 la palabra dice, Mateo 28:20, abra su Biblia conmigo. En Mateo 28:20 la palabra dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que tenemos que decir confiadamente que si vivimos, para el Señor vivimos. Y que si morimos, para el Señor morimos. Tenemos que creerle la palabra de Dios. Oye lo que dice en Romanos 14:8. Romanos 14:8.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos del Señor. Somos del Señor. Tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a creerle a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Oh, te adoramos. Cierra tus ojos. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Dile, Señor, te doy gracias. Dile, Dios, te doy gracias por tu presencia, por tus bendiciones. Gracias por esta palabra que tú has traído hoy. Oh, te adoramos. Te adoramos. Díselo, díselo. Te adoramos. Comienza, que es el 2020, los próximos 10 años, desde 2020 al 2030, son 10 años de palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, son 10 años en el que Dios te dará un mayor conocimiento de la palabra de Dios, para que esa palabra usted no la encapsule ni la limite a 4 paredes, sino que usted salga a anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Así que dígale al que está a su lado, prepárate. Dígaselo al que está a su lado, prepárate para que predique la palabra. Hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Lo que va a transformar a la gente no es la psicología, y amamos la psicología. Lo que va a libertar a la gente no es la filosofía, y también amamos la filosofía. Lo que va a libertar a la gente no es la letra muerta, vana y vacía. Lo que va a libertar a la gente se llama la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando la Biblia dice que cuando conocemos la verdad de la palabra, esa verdad nos hace libres.